Pendientes de la decisión del Banco de Inglaterra, mediodía, hora central europea, y minutos de descuento los que quedan para que el FT100 de Londres sepa si finalmente su Banco Central en Inglaterra decide por pausar las subidas de los tipos de interés o ir un paso más en el endurecimiento monetario. A esta hora de la tarde las pérdidas se hacen palpables en todos los índices europeos, pérdidas superiores al punto porcentual, minoriza eso sí el FT100, pero si miramos a los del viejo continente tenemos aquí en casa al IBEX 35 con una cesión superior al punto porcentual. En este caso, los puntos que se lleva el selectivo de la bolsa española superan la zona de los 9.538 puntos. También uno de los índices más bajistas de la jornada es París, el CAC, cediendo por encima del 1,40%. Las empresas bancarias son las que hoy, sin embargo, tratan de aguantar el tipo sobre cada uno de los selectivos, y Milán, sin embargo, es la que presenta un hueco bajista menor dentro de los índices europeos. Tenemos al FTSE MIB, en este caso con una cesión superior al 0,64%. Si miramos al mercado de divisas, la libra dólar con respecto del billete verde, la libra esterlina con respecto del billete verde también vive hoy una jornada de tensión, esa subida de 25 puntos básicos que estima el Banco de Inglaterra, pendientes de las decisiones del organismo supervisor en un contexto en el que poco a poco este tercer gran banco central va a decidir qué hacer con el futuro de la política monetaria. Se estima que pueda ser una subida de hasta 25 puntos básicos, aunque la pausa también está sobre la mesa. El consenso de mercado espera, eso sí, que esta sea la última gran intervención por parte del organismo cuando la libra hoy cotiza en su nivel más bajo desde el mes de abril con respecto del billete verde. Punto de atención puesto en Londres a partir de la 1 de la tarde, hora central europea. Estaremos pendientes de todas estas noticias, pero también en este caso tendremos que mirar al consenso de los analistas en los últimos días, que apunta a una posible subida de un cuarto de punto hasta un 5,5%, que sería el 15º incremento consecutivo y que llevaría a los tipos a su mayor nivel desde principios de 2008. Goldman Sachs, Nomura han cambiado ya la previsión inicial en el alza de tipos y anticipan ahora que no habrá cambios en las tasas, mientras BNP Paribas, KPMG, Capital Economics dicen que, entre otros, mantienen su proyección de incremento. ING considera por su parte que la subida de los salarios en el Reino Unido está comenzando a aflojar, que el mercado laboral se está claramente enfriando y que hay datos que sugieren que menos empresas están subiendo los precios, por lo que se ve cerca, eso sí dicen, el ciclo de ajuste. Contribuyen a estas expectativas las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que ha anticipado ya que los tipos están cerca de su punto máximo. El economista jefe, Howfield, aboga también por mantener los tipos moderadamente altos durante un periodo más largo en lugar de elevar demasiado el pico, y dice provocar daños innecesarios. En todo caso, Inglaterra es hoy el foco de atención, pero sin cambios. Vive el mercado la resaca de cómo ha dejado los tipos de interés la Reserva Federal, señalando que los costes de endeudamiento probablemente se mantendrán más altos durante más tiempo de lo que se pensaba hasta ahora, tras un nuevo paso en el endurecimiento monetario antes de que llegue la Nochevieja, antes de final del año. Jerome Powell dice que los funcionarios están preparados para incrementar los tipos si es necesario, con la intención de mantener los niveles restrictivos hasta que se dé por seguro que la inflación vuelve a ese objetivo del 2%. Defiende el estadounidense que la política seguida por su Banco Central ha funcionado, sí, como demuestra el hecho de que la inflación se ha moderado sin que los datos de crecimiento y empleo se hayan resentido sensiblemente. El aterrizaje suave que tanto se ansiaba ahora sí que parece que es posible, según las palabras que escuchamos pronunciar a Powell anoche. Esto puede implicar o no nuevas subidas. La decisión de momento no está tomada. Eso sí, habló sobre los precios de la energía, reconoce que es un riesgo que tienen en cuenta en el Banco Central estadounidense para monitorizar la presión de precios en un momento en el que el encarecimiento del crudo emerge en el mundo. Sin embargo, se ha puntualizado que no son un buen reflejo de cómo está evolucionando la economía. En otras palabras, que la Fed va a seguir centrándose en la inflación subyacente más que en un posible rebote del dato general como consecuencia de las alzas del petróleo. Y mientras, Alemania está hoy en el foco después de que el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, haya confirmado que espera que el Banco Central Europeo asuma que 2024
va a ser el año en el que Alemania va a volver a la senda de crecimiento con una inflación subyacente que se va a debilitar y de manera notable. Intervención de Nagel hace unos minutos en la que señala que si bien la economía del país actualmente está estancada, también se ha estabilizado durante el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se moderó el problema de la cadena de suministro y también parte del consumo privado. Reafirma el germano el efecto de la guerra de Ucrania sobre la economía alemana, en particular sobre los precios de la energía. Y también palabras para la subida del BCE de 25 puntos básicos de la semana pasada. Enfatiza aquí que en este caso las medidas de política monetaria lo único que buscan a día de hoy es conseguir la estabilidad de precios y que parece que mediante este mecanismo se podría conseguir, contexto en el que ya estamos viendo cómo el BCE sí que apunta a otras herramientas, a esa reducción de balance, a ese aumento de los requisitos de reservas de divisas de la banca comercial para poder seguir enfriando poco a poco la economía europea. En cualquier caso, continúa el retroceso por parte de las exportaciones alemanas más allá de la Unión Europea en el mes de agosto porque los fabricantes de la mayor economía de Europa sufren la desaceleración de la demanda global. En particular, estamos hablando de China. Exportaciones de bienes de la locomotora enferma de Europa que ceden sobre los 2 puntos, en caso mensual, más de 4 porcentuales si lo comparamos con el dato del año pasado. Exportaciones que se centran en bienes cíclicos, estamos hablando de automóviles, de máquinas de herramientas, de productos químicos, los que impulsan a la economía alemana, los más expuestos al proceso, al ciclo y también los más expuestos a la desaceleración. Las exportaciones a la mayoría de los principales socios comerciales han disminuido en dato interanual y en este caso lo que han hecho ha sido caer un 2,2% para Estados Unidos. Si miramos a los intercambios comerciales para con China de Alemania, la cesión es superior a los 3 puntos, 3 en el caso del Reino Unido. En cualquier medida, eso sí, el mayor recorte ha sido la caída del 36% en las exportaciones a Rusia. Miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, más allá de Nagel, se siguen pronunciando y el último ha sido el del Banco Central de Irlanda. Gabriel McLaugh afirma que aún podría haber una subida de los tipos de interés en octubre y rechaza las apuestas sobre recortes en primavera. De hecho, lo que ha dicho, y citamos literal, es que no se está diciendo que en la próxima reunión se vayan a mantener los tipos, es decir, vaya a haber una pausa, según ha declarado el economista al Irish Independent en una entrevista de esta misma mañana. Dice que en su opinión, en este momento, marzo, probablemente sea demasiado pronto, como ya se está descontando por el mercado, para poner ese pivote y empezar a bajar los tipos por parte del Banco Central Europeo. Dice el de Dublín que entonces en la primavera va a ser complicado que empecemos a ver una política monetaria menos restrictiva de la observada hasta el momento. 25 de septiembre es el día de la cita de alto nivel entre China y la Unión Europea en Pekín, en el marco del 10º Diálogo Económico y Comercial. Comunicado del Ministerio de Comercio en el que se dice que la cita va a estar presidida por el viceprimer ministro del Consejo de Estado, por Heli Feng, y también por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis. Lo que se busca es intensificar la cooperación entre Bruselas y la capital china, momento en el que ya poco a poco estamos viendo esa desconexión económica, con esa estrategia de seguridad económica por parte de la Unión Europea, ese proceso de minimización de riesgos, tratando de relajar las dependencias que tenemos para con la economía china, y también en el momento en el que hace unas horas, en voz de Antonio Tajani, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, escuchábamos cómo en los apartes de la cita ya decía que la primera ministra de su país, Giorgia Meloni, le había comunicado a Pekín la intención de antes de final de año no renovar la incorporación de Italia, el único país del G7, a la iniciativa de la Franja y la Ruta, a esa iniciativa comercial con la que China quiere expandir parte de sus tentáculos económicos en el resto del mundo occidental. De momento, Italia se desvincula en este marco de la política exterior de Giorgia Meloni, dice que no va a renovar el pacto como tendría que hacer el próximo 24 de octubre porque, sinceramente, no le interesa en estos momentos tener unos enfrentamientos con otros socios como podría ser Estados Unidos, pero también con el resto de países de la Unión Europea. Y mientras tanto, cita también del Comité de Política Monetaria y Estabilidad Financiera del Banco de Noruega. Se ha vuelto a reunir hoy y ha decidido en este caso elevar los tipos de interés 25 puntos básicos del 4 al 4,25%. Y es más, la gobernadora del Norges Bank, Aida Bolge, avisa
de que se necesita un ajuste adicional que depende de la evolución económica y que anticipa que es posible que haya una subida adicional de los tipos oficiales, probablemente en la cita de diciembre. Ahora mismo, cotizando ese dólar respecto a la corona noruega en zona de subida, se va revalorizando poco a poco a pesar de todo esto y a pesar de la subida de estos puntos básicos. El billete verde, cierta debilidad todavía que presenta la corona noruega, una subida en el par dólar-corona del 0,07%, el intercambio en las 10,7909 unidades. En cualquier caso, es que dice el Banco de Noruega que el crecimiento de la economía se ha desacelerado, que el mercado laboral en todo caso sigue estando ajustado y que los costes empresariales han aumentado considerablemente, de hecho, en los últimos años, y se espera por lo tanto que los costes laborales vayan aumentando y proyectándose más de lo que se estimaba hasta ahora. Esto incide en que contribuirá a mantener elevada la inflación en el futuro y, como explica, cuanto más tiempo permanezca elevada esta presión de precios, mayor va a ser el riesgo de que se arraigue sobre la economía noruega. Y si eso ocurre, apunta el Norges Bank, puede resultar más costoso reducir la inflación nuevamente en una etapa posterior. Por eso, la necesidad de actuar ahora. El caso es que a cuentagotas se van conociendo las decisiones de los bancos centrales y de la última hora también es la del Nacional de Suiza, donde en este caso sorprende al mercado. Se esperaba un endurecimiento de 25 puntos básicos y aquí se mantienen sin cambios los tipos en el 1,75% para el franco, cuando se esperaba un nuevo paso en el endurecimiento de cuarto de punto porcentual. Desde la perspectiva actual no se puede descartar, dicen desde Suiza, que sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo, ese objetivo ansiado del 2% por todos los bancos occidentales. Lo dice el Nacional de Suiza, el Banco Nacional de Suiza, en un comunicado de esta misma mañana. Añaden que van a seguir de cerca la evolución de la inflación en los próximos meses y también que para proporcionar unas condiciones monetarias adecuadas están dispuestos a llegar a donde haga falta y a intervenir en el mercado de divisas si es estrictamente necesario. En el entorno actual, la atención se centra sobre todo en la venta del franco. Respecto del crecimiento económico, indican que se espera que siga siendo débil durante el resto del año, porque por la escasa demanda exterior, la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo a causa de la inflación, y unas condiciones de financiación mucho más restrictivas que también tienen un efecto, en este caso, sobre el desarrollo de la economía suiza, un efecto, eso sí, más moderador. En conjunto, el PIB suizo va a crecer probablemente, según se estima por su Banco Central, en torno al punto porcentual este año, contexto en el que es probable que el desempeño siga aumentando ligeramente y que la utilización de la capacidad de producción disminuya un poco. Las previsiones para el país neutral, al igual que para la economía mundial, sujetas a una gran incertidumbre, a un gran riesgo, sobre todo desde el punto de vista extranjero. Y mientras tanto también el ojo está puesto en los futuros, pero en este caso en los del petróleo, que registra ya pérdidas. Se aleja de esa cota de sueño sobre los $100 de la que avisan muchas entidades de análisis y bancos de análisis que se va a alcanzar en algún momento. ¿Por qué? Porque hace unas horas decía Rusia que mantenía su compromiso de evitar nuevos aumentos del valor monetario de los combustibles fósiles e incluso que podría intentar reducirlos, es decir, en plata, que podría tener la firme intención de acabar con los recortes de producción al que ha inducido a su economía hace unos meses. Afecta también esto a las materias primas, esa pausa en la subida de tipos de la Reserva Federal y de nuevo Brent y ligero, en este caso más cerca que de 100 de los $92. 13 minutos sobre el mediodía, una pausa para publicidad y seguimos. Tanto el mercado de materias primas, en el que los ministros de Agricultura de Eslovaquia y de Ucrania toman la partida, es el foco también porque pactan establecer ahora un sistema de licencias para el comercio de cereales, lo que permitiría en la práctica levantar la prohibición de las importaciones de 4 productos básicos ucranianos a Eslovaquia una vez que se establezca el sistema. De esta manera, Kiev ha acordado suspender una queja sobre la prohibición de importaciones que había presentado contra Eslovaquia ante la Organización Mundial del Comercio. Y esto cuando, según el ministro de Agricultura de Polonia, se encuentra también actualmente en una conversación telefónica con su equivalente en Ucrania. Pero Polonia hoy está en el foco porque el gobierno de aquel país ha tenido que salir a desmentir y matizar ciertamente las palabras del primer ministro Mateusz Morawiecki de que habían detenido los envíos de armas a Ucrania, frenando una creciente disputa que ha sacudido una alianza clave en estos tiempos de conflicto. El país
que tiene frontera directa de la OTAN con Ucrania, en este caso Polonia. Comentarios del primer ministro sobre los envíos de armas que echan más leña al fuego a una creciente brecha con Ucrania por una prohibición de importación de granos, socavando parte de una relación que ha sido clave para el esfuerzo de Kiev por defenderse de la guerra de Rusia. Morawiecki concretamente ha amenazado con ampliar las restricciones a las importaciones a otros productos ucranianos, con una declaración sobre el fin de la entrega de ayuda militar a Ucrania que ha sido malentendida, dicen desde el gobierno, e interpretada erróneamente. Es lo que ha dicho el ejecutivo de Varsovia a la agencia Bloomberg. Y de los últimos minutos son los 1.250 millones de dólares que Estados Unidos concede a Ucrania a través de un proyecto del Banco Mundial que recauda y que distribuye fondos que se utilizan para otros fines, además de seguridad y defensa. Según este departamento, los recursos van a servir principalmente para compensar los gastos del presupuesto estatal debido a la actual guerra entre Rusia y Ucrania y se van a utilizar, entre otras cosas, para pagar las pensiones o los salarios de los trabajadores sanitarios y de los profesores del país. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el presupuesto estatal hacia este país se ha recibido ya casi 22.000 millones de dólares en subvenciones estadounidenses. Y esto cuando un grupo de legisladores republicanos ha expresado ya su desaprobación a la luz verde de un nuevo paquete de ayuda, en este caso por valor de 24.000 millones de dólares para Ucrania, acorde a una carta a la que habría podido acceder hace unos minutos The Wall Street Journal. Los legisladores insisten en recibir detalles adicionales sobre la asignación de fondos de Washington y solicitan actualizaciones sobre el progreso de la contraofensiva. Es decir, los 23 miembros, en este caso de la Cámara, y los 6 senadores que firmaron la carta han expresado su preocupación por la financiación aprobada previamente por el Congreso estadounidense. En este caso, alegando que la administración está respaldando un compromiso claro indefinido con Kiev. Se espera, en todo caso, que el presidente de los Estados Unidos, que Joe Biden, reciba hoy mismo en la Casa Blanca al presidente ucraniano en ese marco de la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, a Nueva York, en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer anduvo en el Consejo de Seguridad hablando sobre la guerra frente al delegado, al enviado a la ONU por parte del Kremlin. Y por cuentas de Rusia, por la guerra, siguen tensionadas y por eso al Kremlin se le suceden las ideas para llenar las arcas del Estado. Ahora parece que lo va a hacer por la parte de la balanza comercial y para eso prepara un nuevo impuesto a los exportadores para absorber el exceso de ingresos que las empresas obtienen cuando el rublo se deprecie más allá de cierto nivel para respaldar ese tenso presupuesto de tiempos de guerra. El Ministerio de Finanzas está proponiendo una figura fiscal concretamente a los exportadores que entraría en vigor cuando el rublo se debilite más allá de las 80 unidades por dólar estadounidense. El petróleo, el gas, los cereales, otros bienes quedarían excluidos, no se saben cuáles, dejando a las industrias como la metalúrgica o la minera soportar la mayor carga de esta tasa impositiva. Se espera, eso sí, que se generen alrededor de 1.000 millones de dólares de ingresos al tipo de cambio actual para el Kremlin y para financiar parte del envite en Ucrania. La tensión crece también en Asia, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha dado luz verde en los últimos minutos a nuevas sanciones contra 10 personas y 2 instituciones por su presunta participación en el comercio ilegal de armas de Corea del Norte con otros países, incluida Rusia. Entre los destinatarios de las medidas se encuentran el titular de defensa norcoreano, también el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de este país, en este contexto, en este momento en el que hace una semana viajaba Kim Jong-un en tren hasta Vladivostok, en la cita que tuvo con el presidente Vladimir Putin, en la que acordaron estrechar más lazos desde el punto de vista económico, comercial y militar para también tratar de hacer un frente unido con respecto de Estados Unidos o de la Unión Europea. Protagonista ahora una compañía que nos hace mirar a una de las grandes del IBEX. Hablamos del grupo ACS y en concreto de su filial en Estados Unidos, Turner, que ha vuelto a ser reconocida como la constructora más sostenible del país. La revista Engineering News Record le ensalza además como la constructora más sostenible por 16º año consecutivo. Turner destaca que los más de 3.600 millones de dólares de facturación, en este caso procedentes y provenientes de su segmento de centros de datos, han impulsado a la compañía Star en el primer puesto del ranking. Añade que es reconocida entre los líderes del sector manufacturero y atiende a clientes que satisfacen la demanda
de vehículos eléctricos. La empresa está construyendo ya instalaciones de fabricación y reciclaje de baterías para vehículos eléctricos y otras instalaciones que atienden a este mercado. La constructora destaca también los contratos ejecutados en el negocio biofarmacéutico y en el ámbito de la sostenibilidad, lo que tiene un impacto social y medioambiental, junto con sus obras en proyectos educativos, hospitalarios, deportivos y de transporte. La compañía del grupo ACS ya asumió por primera vez el compromiso de mejorar su desempeño ambiental y de construcción sostenible hace ahora ya más de 20 años. También ojo a este movimiento empresarial en el que Broadcom, el productor de semiconductores estadounidense, es el foco de atención después de incrementar su alianza con Apple hasta 2027 para seguir suministrándoles semiconductores a los de la manzana mordida. Ahora, según The Information, Google estaría considerando reemplazarlo, dejarlo de lado como su proveedor de semiconductores, concretamente para una unidad, la de las CPU, la de la unidad de procesamiento Tensor, en un esfuerzo, dicen, por reducir los costes de su desarrollo en inteligencia artificial. Es decir, dependiendo de externos, pagando facturas externas, cada vez se le hace a Google más caro desarrollar esta parte en la que al parecer Microsoft, de la mano de OpenAI, del ChatGPT, ha conseguido acelerar el paso. Lo que busca hacer la de Sundar Pichai es empezar a crear y producir sus propios microchips. Concretamente, crecer verticalmente en toda la cadena de suministros y concluir la operación para finales del 27, justo hasta cuando Apple ha renovado, parte de su competencia ha renovado el contrato con Broadcom. Apuntan a que la gran empresa tecnológica hasta ahora ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo por el precio de los chips, porque Broadcom no se los quiere dejar más baratos y los de Google no quieren tener que pagar tanto por esta colaboración. De momento, Broadcom de esta manera apoya más a los de la manzana mordida, son los que le amplían contratos, y Google, sin embargo, prefiere crecer y confía en acelerar el paso para desarrollar su propia tecnología y no depender tanto de proveedores externos. Mientras tanto, el foco también está en una empresa asiática, en VinFast. Va a exportar, lo acabamos de saber, sus primeros vehículos eléctricos a Europa. El fabricante vietnamita, una de las compañías cotizadas más grandes de esta zona del sudeste asiático, tiene previsto exportar sus primeros vehículos eléctricos al viejo continente este mismo año, antes de finales de año. Tras recibir la aprobación regulatoria, planea entregar la compañía aproximadamente 3.000 crossovers a países como Francia, como Alemania, como Países Bajos, como Israel, y todos los envíos programados en el cuarto trimestre de este año. De hecho, su consejera delegada ha afirmado que se van a lanzar también nuevos vehículos en el continente europeo el próximo año. De esta manera, Bruselas parece que apoya más y unas alianzas con el resto, con el continente asiático, no tanto con el país de China, a la que le van a abrir una investigación por los subsidios a los eléctricos. Lo anunciaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en ese debate de la Unión Europea en el Parlamento Europeo hace apenas una semana. Un conflicto que llevó a ciertas tensiones diplomáticas y que todavía se mantienen con el gigante asiático, pero que no quita el foco de los europeos en Asia. Vietnam, Corea del Sur parecen ser ahora los socios preferentes en este momento de minimizar riesgos para con el gigante asiático solo, pero sí que seguir trayendo productos más baratos desde otros territorios, justo cuando se alega que precisamente lo que preocupa es que lo que se importa de otras zonas del mundo, sobre todo de la asiática, sea más barato y provoque cierta competencia desleal entre las marcas del viejo continente. Noticia de última hora: VinFast, la vietnamita, que va a empezar a exportar sus primeros vehículos eléctricos a Europa en el cuarto trimestre del ejercicio. Y a partir de aquí pausamos unos segundos y a la vuelta ponte en acción toda la actualidad de los mercados de la mano de Eva Villanueva aquí en Negocios.